amigos de Valora Radio, ¿cómo están? Los saluda Rebe Torres y es un gusto compartir con todos ustedes en este programa Valora tu vida sin adicciones. Sean bienvenidos a todos los que a través de Valora, a todos los que colaboran, dando estrellas, comunicándose con nosotros, compartiendo este material. Gracias a ti que ayudas a la evangelización y que ayudas a pasar estos mensajes que pueden ser un mensaje de esperanza para la persona que en su momento le llegue este programa. Pues creo que es una gran ayuda a compartir. A los que se ponen en contacto a través de la página de 500 metros, gracias también, y los que se comunican a través de la sugerencia de algunos programas. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de abstinencia. Y cuando hablamos de abstinencia, muchos piensan que hablaremos solo en el consumo de sustancias, que sí, es el más conocido y que en algunos puntos pues lo abordaremos, pero no necesariamente. Todos nosotros, si nos basamos en la definición de la palabra abstinencia, la palabra abstinencia dice que es una renuncia voluntaria de complacer un deseo o un apetito de ciertas características. La abstinencia nos dice que entonces nosotros tenemos una renuncia voluntaria. La abstinencia no solo tiene que ver con el consumo de sustancias, ¿es lo más habitual? Sí. Yo tengo personas que llegan a consulta conmigo y que están pasando un síndrome de abstinencia con una relación codependiente, con la comida, con una emoción, porque es una renuncia voluntaria de un comportamiento nocivo, de un comportamiento tóxico que tenemos. Hoy vamos a hablar de eso. Te invito a que te quedes con nosotros. Si en alguna etapa de tu vida tú quieres renunciar a algo y no puedes, te alejas y no puedes, intentas y no puedes, bueno, pues vamos a desmenuzar lo que es el síndrome de abstinencia. En algunos casos, cuando nosotros empezamos el acompañamiento terapéutico, los que ya me han escuchado, yo siempre he dicho que el síndrome entra dentro de las categorías del manual DMS-5, que es el manual que describe todos los síntomas, trastornos mentales que tenemos, la distorsión que tenemos de la realidad. Y los que a mí me han escuchado, yo siempre he dicho que cuando nosotros tenemos un trastorno mental o un síndrome que significa síntomas, es porque estamos dejando de ver la realidad tal cual es. Tú cambiaste tus anteojos por otro aumento que no es el real y empiezas a ver distorsionada todo el entorno, tu propia realidad, tu perspectiva de las cosas. Un síndrome significa que es un síntoma. Los síntomas que vamos a ver hoy a través de la abstinencia, siempre cuando nosotros estamos tratando, como dice ahí, en una renuncia voluntaria, tratando de dejar ciertos comportamientos nocivos, hay que poder separar la dimensión de la persona o entenderla. Somos cuerpo, somos alma y somos mente, somos parte humana. Y nosotros tenemos estos tres procesos. Me encanta cuando San Agustín en su libro Confesiones, él mencionaba que cuando él estaba en este proceso de renunciar, como dice lo que es la abstinencia, renunciar voluntariamente a los placeres, renunciar voluntariamente a la carne, renunciar voluntariamente a los deseos nocivos, él empezó a alucinar. Entonces él en algunas versiones dice que se le aparecían sus placeres de la carne y le preguntaban: ¿por qué te vas? ¿Por qué quieres renunciar a nosotros? ¿Por qué nos dejas si hemos sido tan felices? Lo que muchos no entienden, y creo que es bueno hacer conciencia, que el pasar por un síndrome de abstinencia es tan natural como pasar un duelo cuando hay una pérdida, como vivir un desapego. Imagínate si tenemos de repente características, síntomas de abstinencia, cuando dejas un refresco, cuando dejas el café, cuando dejas el pan, cuando dejas las harinas, cuando dejas el chocolate. Hay una descompensación a veces hasta física. El cuerpo te está diciendo: ¿por qué me quitas lo que me gusta? Hagamos un poco de empatía, comprensión con las personas que tienen que dejar el alcohol, la persona que tiene que dejar una sustancia. Primeramente vamos a pasar por estas facetas. El primer dolor es físico. Yo a veces lo digo en comparaciones
Si hay una persona que toma un refresco de cola todos los días y ya creó una dependencia y hasta una cierta adicción y se lo quitas intempestivamente, va a haber una reacción de abstinencia. Hasta la persona puede empezar a decir, me duele la cabeza, se me bajó el azúcar, se me subió la presión, te pueden doler el estómago, te puede doler la cabeza, te pueden doler los huesos, te puedes desvanecer, puedes tener síntomas físicos que te están diciendo, dame el refresco, lo necesito. Te puede hasta doler el estómago. Los que hemos pasado por esos procesos me entenderán. Cuando quieres dejar el azúcar, te duele la cabeza. Sientes, inclusive hasta hay reacciones de gastritis, colitis, porque estás adaptando tu cuerpo hasta otra alimentación. Y hay reacciones físicas. Las reacciones físicas no las coordinamos conscientemente. El cuerpo tiene y va a reaccionar por sus propias hábitos o costumbres que lo hemos estado durante mucho tiempo adaptando. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender que alguien renuncia a una sustancia, está pasando por este duelo en diferentes fases físicas, que algunos te dirán, inclusive cuando tú dejas el alcohol, se le denomina el síndrome del borracho seco, que es exactamente lo mismo que el síndrome de abstinencia, solo que la abstinencia abarca todos los procesos adictivos. Específicamente en el alcoholismo se le denomina el síndrome de la borrachera seca, porque son personas que se están absteniendo del alcohol, están secos, pero tienen todos los síntomas de la abstinencia, que ahorita los vamos a mencionar. Las personas que dejan una sustancia también están en este proceso de renuncia. Cuando tú tienes, y tengo muchas chicas hoy en día que tienen que renunciar a una relación tóxica, viven este proceso de abstinencia. Dejar de consumir lo que te hace daño. Abstente de manera voluntaria, como dice la descripción de la abstinencia, de algo que te está haciendo daño. Aléjate. Y no es tan sencillo. Hay que tener empatía, hay que ser conscientes de los procesos que estamos viviendo, hay que ser conscientes de la tentación, como diría San Agustín, para poderla dominar. No solo hay que juzgar al que está de malas, irritable, negativo, que bueno, creo que empecemos por ahí. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está pasando por el síndrome de abstinencia? Tenemos que entender que la persona va a pasar por diferentes procesos. El físico, desde el que no se quiere parar de la cama, desde el que está tirado, desde el que está con dolencias físicas, que eso entra más en la cuestión de sustancias. Cuando yo tengo personas que están en procesos de desintoxicación, que es exactamente el síndrome de abstinencia, pero de consumo, hay reacciones físicas. Y tenemos que ayudar a que el cuerpo se esté desintoxicando. Se te dan vitaminas, te hidratas, haces ejercicio, duermes bien, porque hay que ayudar a que el cuerpo se desintoxique mientras estás dejando de consumir y te abstienes de estar consumiendo esta sustancia. Las primeras reacciones van a ser físicas, son más notorias en todo lo que tiene que ver ingesta, consumo de sustancias. La siguiente etapa vienen las situaciones emocionales. La abstinencia va a generar irritabilidad, van a estar neuróticos, enojados, se van a pelear con todo mundo. A mí me pasa de repente que cuando las personas conviven con alcohólicos que están en esta etapa de la borrachera seca, los mismos familiares dicen, Rebeca, mejor que se vaya a beber. Es insoportable estar con alguien. Era más buena onda cuando estaba sobrio. Cuando estaba tomado. Ahorita que está sobrio, es insoportable. No lo toleramos, no lo aguantamos. Mejor que se vaya a beber. Pero tenemos que entender que las reacciones emocionales tienen que ver con toda esta gama de emociones que me están causando el dejar de consumir placer. En mi cerebro me estás quitando el placer. Y obviamente la emoción va a reaccionar. La primera, la ira. La persona que se abstiene de lo que le causa daño se va a poner neurótico, se va a poner iracundo, se va a poner a veces hasta violento. Y tenemos que entender ese proceso, obvio, no solaparlo, obvio, no aguantar,
no tolerar, más bien tolerar y no aguantar y poner límites. Sé que es difícil para ti dejar esta sustancia, sé que estás enojado, pero maneja tu ansiedad o maneja tu enojo, porque el siguiente proceso es precisamente eso, la ansiedad. La persona que obtiene un proceso de abstinencia emocionalmente va a desarrollar ansiedad. Esto pasa más en las relaciones codependientes. Cuando tú estás con una persona y estás en una relación tóxica, codependiente, cuando vienen las personas a terapia, generalmente yo les digo, a ver, si una persona se satura de alcohol y de sustancias, le recomiendas una desintoxicación. Deja de consumir lo que te causa daño. Si tú estás saturada de emociones negativas, saturada de una relación tóxica, saturada de maltrato, necesitas también una desintoxicación. Deja de estar cerca de la persona que te causa daño. Abstente de ese consumo. Aléjate. Y pasan el mismo proceso, tal vez no hay reacciones físicas, pero sí hay reacciones emocionales. Pasan por la depresión, pasan por la ansiedad, pasan por la ira, pero sobre todo tiende más a ser la cuestión de la ansiedad. Y es el mismo efecto que vive un adicto de ingesta. La ansiedad que le causa al alcohólico o al fármaco dependiente o al drogodependiente, ir a consumir, ir a estar en contacto, estar en los lugares, toparse con una sustancia, es la misma ansiedad que vive un codependiente por revisar el celular, por ver mensajitos, por andar detrás del otro, por casualmente saber si se conectó o no, por saber del otro, porque tienes que abstenerte de toda relación con la persona que te causa daño. Desintoxícate, pero va a haber una reacción emocional. En este periodo de las reacciones emocionales es cuando generalmente se dan las reincidencias. Rebeca, no pude, lo necesito. Yo tengo una chava que de verdad estamos en ese proceso de acompañamiento porque tiene aproximadamente como 6 años en una relación muy tóxica. Es una persona que de repente está bien con ella, de repente se le desaparece, de repente la vuelve a buscar y son todo amor, toda dulzura, y interviene la mamá del chico y ella la deja toda inestable emocionalmente y, perdón, y ella está en este proceso de cuando llega a terapia. Rebeca, igual que un alcohólico, igual que un drogadicto, estoy consciente que estar con él me hace daño. Estoy consciente que estar en contacto con esta persona me está haciendo perder vida y me está destruyendo. La recomendación, deja de consumir lo que te hace daño. Aléjate de la persona, abstente. Hay un botoncito que se llama bloquear. Cambia tus rutinas, aléjate. No puede. Porque en estos periodos lo más que ella ha logrado 15, 20 días y reincide. Es que no pude, le mandé un mensaje. Hablaremos al final del programa un poco de las recomendaciones, pero tiene que ver, porque si nos basamos en la descripción de lo que es abstinencia, dice que es una renuncia voluntaria. Si tú no estás consciente que tienes que renunciar a complacer, dice, un deseo o un apetito nocivo. Aquí entra el razonamiento. Si tú te dejas llevar por las emociones, vas a estar reincidiendo todo el tiempo. La persona no se quiere alejar de lo que le causa placer, que en los procesos terapéuticos se le llama un placer deformado, porque es un placer que te daña, es un placer que te deforma como ser humano, es un placer que te está destruyendo. Así como lo son las sustancias, así son las relaciones tóxicas y nocivas. Y que tú llegues y me digas, no lo puedo dejar, es exactamente lo mismo que me dice el drogadicto o el alcohólico, no lo puedo dejar, no puedo vivir sin él, no entiendo mi vida sin esta sustancia, exactamente lo mismo que trabajamos con esta chica. No puedo vivir sin esta persona, sé que me hace daño, sé que me está dañando, destruyendo, me está despersonificando, me está volviendo loca, pero no lo puedo dejar. Y es exactamente lo mismo, desintoxícate. Vas a vivir esos procesos, vas a tener ansiedad, vas a pasar la tristeza, vas a pasar la depresión, vas a sentir miedos, vas a sentirte
que no puedes vivir sin ese contacto placentero al que tú estás enganchado, porque por lo menos hay que entender que no solo es a las sustancias, es a las personas, es a los comportamientos. El comprador compulsivo, cuando se abstiene de comprar, pasa los mismos procesos, ¿eh? Tengo personas que vienen y, o sea, tu gran prueba es ir a una plaza y no comprar nada. Y viene la ansiedad, vienen los temblores del cuerpo, viene el pasar saliva, viene la ira, porque el siguiente proceso en donde nosotros vamos a ver que estamos viviendo esta parte de abstinencia es el proceso emocional, que es el que vimos ahorita, y el mental. Todo lo que mi mente me dice, produce de pensamientos, justifica para poder llegar al objetivo, que es consumir. Es lo mismo que dice el comprador compulsivo. Tenía una persona que me decía, yo le decía, no vas a comprar nada. O sea, ella tenía ropa que tenía etiqueta de hace 2, 3 años y era una enfermedad de adicción a las compras, ¿no? Y entonces, en este proceso de acompañamiento, pues te tienes que abstener de comprar. Y luego me dice que llegó a una tienda departamental, que vio una chaqueta y que dijo, es que ese color de morado no lo tengo. Tengo otros, pero ese tono de morado no lo tengo. Y creo que esta es la parte más complicada de trabajar con los síndromes de abstinencia. Porque tu mente va a justificar de 1 y 1000 veces realizar el placer que te causa. La acción nociva que tengas. El alcohólico en su mente, hay algunos que yo, ¿pero por qué volviste a beber? Uy, es que mi esposa me gritó. Uy, es que en el trabajo hubo un problema. Uy, es que siempre va a haber justificaciones en tu mente para darte ese placer, por no decir otra cosa. Y que tenemos que entender que el síndrome de abstinencia afecta estas 3 áreas: física, emocional y mentalmente. Por eso se le llama síndrome, por eso se le llama trastorno, porque dejamos de ver la realidad como es, tal cual es. Y hay que entender que nosotros, cuando nos empezamos a ser conscientes del proceso que estamos pasando, y el familiar, cuando está consciente que el otro está pasando, puede dar ayuda de contención y el otro puede pedir ayuda. Porque nosotros tenemos que trabajar en estas 3 áreas. Físicamente, lo que necesita la persona es, hace ejercicio, genera dopamina, genera adrenalina de forma natural, genera oxitocina, genera serotonina, haz actividades que te mantengan alegre, feliz, ocupado físicamente. Cuando te lleguen estas reacciones físicas, salte a caminar, métete a dar un baño en agua fría, haz ejercicio, haz meditación, ponte a hacer respiraciones, porque los procesos de abstinencia van a pasar. Cuando tú puedes controlar esta parte física, siéntate, respira, cállate, introspecta y hazte consciente. Estoy pasando por un proceso de abstinencia. Tengo ansiedad, tengo ira, tengo enojo, tengo depresión. Entiende lo que te está pasando como una enfermedad para que entonces no justifiques lo que te está pasando para desquitarte con los demás. Ese es el problema de las personas que están en abstinencia. Son insoportables. Eso sí lo digo, ¿eh? Hacen cada berrinche. Y es que tú no me entiendes, tú no sabes el esfuerzo que cuesta dejar de beber. Claro que lo entendemos, pero tú solito te metiste ahí, tú solito salte. ¿Cómo te ayudamos? La única forma en que nosotros como familiares te podemos ayudar es contener, acompañar y alejar de ti toda tentación, pero la fuerza de voluntad es tuya. Tú te metiste ahí, tú desarrollaste esa dependencia, igual con una relación amorosa, ¿eh? Tú te metiste ahí, tú pusiste a la persona como la prioridad de tu vida, tú desarrollaste esa dependencia. Dejar de estar en contacto con esa persona es tu responsabilidad. ¿Que la estás pasando mal? Sí, lo entiendo, te comprendemos, valoramos el esfuerzo que haces, pero no es para aplaudirte. Es la consecuencia de lo que tú hiciste, es la consecuencia de lo que tú te estuviste permitiendo ese daño. Lo entendemos, pero pues te toca tener voluntad, te toca tener disciplina, te toca ser constante para salir de ahí. Y hay una teoría
que escuché cuando estaba en mi certificación, que hablaban un poco como esta teoría del agujero negro. Me pareció muy buena y muy acertada para este tema. La teoría dice que los agujeros negros aparecen en la galaxia y tienen tal fuerza de gravedad que cuando aparece un agujero negro, o por lo menos la información que tenemos, es que no tiene fondo, y conforme a lo que parece a su paso o se topa a su paso, por propia ley de gravedad lo absorbe y lo destruye. Entonces, un ejemplo, si apareciera un agujero negro cerca de la Tierra, la absorbe y no sabemos el fondo que tiene, o por lo menos se destruiría la Tierra, o no sabemos qué pasaría. Pero la teoría dice que el agujero negro tiene tal profundidad, tal oscuridad y tal poder de gravedad que todo lo que haya a su paso lo destruye. Y que entonces, si nosotros ponemos ese agujero negro, la situación de la que tú tienes que abstenerte, para mí el agujero negro es el alcohol. Para mí el agujero negro, o esta teoría me dice que este agujero negro sin fondo oscuro, con tal poder de atracción, es una persona, es las compras, es la comida, es una sustancia, es el alcohol, es una emoción, y tengo que ejercer abstinencia de ello. La teoría del agujero negro dice que si aquí está el agujero negro, entre más cerca estés de él, por propia ley de atracción y poder que tiene el agujero negro, te va a jalar. Y que lo que tú necesitas para poder tener más voluntad es que conforme se mueve el agujero negro hacia ti, tú te alejes y hagas esto. Si tú no te mueves y el agujero negro se acerca, por ley de atracción te va a jalar, lo que significaría, como lo diría San Agustín, las tentaciones. Por este proceso de abstinencia, aléjate de lo que te hace daño. Es la parte en que más puedes empezar a generar esta resistencia, generar nuevos hábitos, adaptarte a una nueva vida, tener diferentes actividades, trabajar con tus emociones, trabajar con tus pensamientos, y tienes más posibilidades de salir victorioso en este proceso de abstinencia. Si tú estás cerca de la tentación, porque como todavía no tenemos la voluntad desarrollada, es muy probable que caigas. Es como el alcohólico que dice que va a dejar de beber, pero voy a ir a juntarme con mis amigos con los que siempre cotorreo. Es muy probable que reincidas. Si tú ya tienes la voluntad desarrollada, ve, convive, te sales y no pasa nada. Pero ese es un proceso personal de cada quien. La persona que está en una relación tóxica y quieres estar cerca y ser su amigo y verlo, es muy probable que reincidas. Esta teoría dice que te tienes que alejar lo más que puedas para que la gravedad o el poder que ejerce sobre ti el agujero negro no te seduzca, no tengas esta tentación de lo que ejerce ese comportamiento nocivo. Si nosotros habláramos de la abstinencia creo que es, como lo dijimos en un inicio, se produce a partir de dejar de convivir con lo nocivo. Todos los seres humanos hemos pasado estos procesos de abstinencia, desde lo más simple, como lo dije, dejar el café, dejar el azúcar. Creo que hoy en día lo vemos también en los niños con los videojuegos, cuando los niños empiezan a desarrollar una dependencia y una adicción a los videojuegos, y los padres les miden el tiempo y les ponen ciertas disciplinas y ciertos horarios. Hay niños que en tal abstinencia explotan. Entendamos todos estos procesos, la emoción va a salir, es normal, pero hay que ayudar al otro a entender. Lo que tú tienes es ansiedad por consumir, lo que tú tienes es ansiedad por buscar a esta persona, o como yo le decía a esta chica, tú tienes ansiedad y la estás viviendo por comprar. Pero la realidad te dice que ya no hay dinero que te ajuste, ya no hay espacio en tu closet y no lo necesitas. En específico punto de las compras. La persona que vive el síndrome de abstinencia, que son adictos al sexo, adictos a la pornografía, pasan por el mismo proceso físicamente, emocionalmente y mentalmente. Todo lo que nosotros principalmente tenemos que aprender a trabajar es nuestra mente,
Platicábamos el lunes pasado en el grupo de autoayuda. Y estamos estudiando un libro del doctor Mario Alonso Puig que se llama Reinventarse. En este libro empezamos a darnos cuenta que nosotros tenemos patrones de conducta físicos, emocionales, pero sobre todo mentales, pilotos automáticos. Coleman hablaba también en su libro Inteligencia Emocional sobre los pilotos automáticos. Nosotros desarrollamos pilotos automáticos mentales, líneas de pensamiento. Y si tú no alimentas tu mente de otra información, generalmente la persona que está en esta parte de abstinencia tiende a desarrollar pensamientos obsesivos. Inclusive es tan poderoso el subconsciente o el inconsciente que se sueñan realizando la actividad a la que están tratando de renunciar. Sueñan que están bebiendo algunos, sueñan que se están drogando, puedes llegar a soñar que estás con la persona que quieres dejar, sueñas que estás comprando, sueñas que estás viendo pornografía, porque el inconsciente es bien poderoso. Y si no te ha pasado, prepárate, porque una de dos, o lo vas a soñar o se te va a quitar el sueño y vas a pasar noches interminables de insomnio, pensando y dialogando con tus pensamientos, luchando para hacerlo, no hacerlo, hacerlo, no hacerlo, ¿qué pasaría, qué no pasaría? Y sí, y si no, y sí, y si no. Y entonces, el proceso más difícil que tenemos que trabajar primero es la emoción, los pensamientos. Y creo que una de las cosas que tenemos que entender es, deja de dialogar con tus pensamientos. Deja de permitirte entrar en esa locura mental. Mario Alonso Puig nos decía, hay que reprogramar la mente, hay que reinventarnos, hay que entender la función del cerebro de nuestros hemisferios y hay que meter la información nueva y desechar lo que no nos sirve. Leíamos también parte de un libro que se llama La mente oculta y decía, una mente educada te va a ayudar, te va a impulsar, te va a decir qué es lo correcto. Si yo a mi mente ya le metí razonamiento, si yo a mi mente ya me di cuenta conscientemente que la acción que estoy haciendo me destruye, por mucha emoción que tenga, por mucha ansiedad que viva, por mucha depresión que sienta, conscientemente sé que es lo mejor para mí. Pero mientras yo no desarrolle esta parte consciente y la practique y la ejercite, me van a ganar las emociones. Me voy a estar autosaboteando. Voy a estar actuando en mi contra. Y lo que nosotros necesitamos entender es que tenemos que trabajar con nuestra mente. La primera situación, sobre todo, hoy quiero dar algunas sugerencias que vienen en este libro de Melody Beattie. Este libro se llama Más allá de la codependencia y hay que entender que un codependiente es una persona que no se puede alejar de alguien que le hace daño. Estas sugerencias no solo son para una relación con una persona, realmente creo que a mí me parecen muy acertadas para trabajar un proceso de abstinencia, porque entonces dice, 1, para solucionar tu conflicto con el que estás sufriendo. Identifica el problema y acéptalo. Tanto tú como el familiar. Estoy pasando un proceso de ansiedad, estoy pasando un proceso de abstinencia, estoy sufriendo porque quiero volver a mis antiguos patrones de conducta, estoy enojado, por no decir otra palabrota, porque no me gusta sufrir. Aunque suene bien raro, les digo a muchos, volver a tus patrones viejos de conducta, sufres. Dejarlos, sufres. La literatura de los 12 pasos nos dice, estamos condenados a tomar decisiones. Si vuelves a tus patrones de conducta, sufres. Si los dejas, sufres. Pero tú tienes que elegir el sufrimiento que a la larga o el sufrimiento que te edifique más como persona, no que te destruya. La persona que quiere dejar cualquier actividad nociva tiene que entender que no vas a llegar a un campo de rosas. Identifica el problema y acéptalo. Como lo dije hace un momento, tú te metiste ahí. Tienes que aceptar la parte dolorosa de salirte de ahí. Renunciar es dolorosísimo, pero mientras lo evitas, estás sufriendo.
Yo con esta chica le digo, tienes 6 años con esta persona que te trata mal, que de repente te endulza el oído, que te ha hecho cada agachada, que tú siempre has estado ahí. Dime qué recibes, pon una balanza, que es lo mismo que le digo al adicto. Tendrás fugaces destellos de alegría, dopamina, placer, pero ya perdiste a tu familia, ya te alejaste de tus amigos, no tienes algunos ni dinero, ni trabajo, ni familia, físicamente te estás destruyendo por pequeños momentitos de felicidad y placer, pero te está haciendo feliz. Y adaptarte a una vida diferente y nueva es difícil. Para mí creo que es un proceso de rehabituarnos. La palabra que se trabaja en los centros es rehabilitación, creo que es la más correcta. Hay que rehabilitarnos para volver a ser lo que dejamos de ser. Punto número 1, identifica el problema y acéptalo. Acepta la situación que estés viviendo en este proceso de abstinencia, pero conscientemente decide si es lo mejor. Porque creo que es lo mejor cuando yo les digo a muchos. Tal vez en estos momentos no lo ves, pero no desistas, sal de ahí. Cuando tengas esta lucidez de que tengas un proceso de abstinencia, una desintoxicación, si nos vamos en el mero metabolismo, un alcoholismo, un drogadicto, una persona que consume sustancias físicamente, la desintoxicación a veces está entre los 3 a 6 meses, en lo que tu cuerpo se limpia de todas esas sustancias, toxinas, efectos secundarios. Físicamente tu cuerpo, hay algunas que duran más, pero podríamos decir que de 3 a 6 meses ya se desintoxicó. Si haces ejercicio, si te hidratas, si tomas vitaminas, si cambias tu alimentación, le vas a ayudar a tu metabolismo a que se desintoxique más rápido, físicamente. ¿Cómo cuánto tiempo necesitarás para desintoxicarte emocional y mentalmente? ¿Y tú quieres que en una semana, en 15 días, porque estás sufriendo, ya sentirte bien? Perdón, pero te metiste ahí durante años. Tal vez la desintoxicación emocional te va a llevar igual 6 meses, 1 año, alejarte de esa persona para que te conozcas, para que te encuentres, para que cortes ese cordón de codependencia y tóxico que vives con la persona, con la acción, con el comportamiento, con la conducta que tengas. Necesitas vivir este proceso de desintoxicación, alejarte. Esta etapa de abstinencia va a pasar, no vas a tener ansiedad 1 año, va a pasar en lo que empieces a trabajar en tu persona, en lo que dejes de ver el objeto deseado y te empieces a ver a ti como el objeto deseado. Deseo estar bien. Hoy recibí unos mensajes que me encantaría compartir con ustedes. De hecho, ella me dio permiso, pero yo creo que los pasaremos después. Y ella me decía, Rebeca, yo quiero estar bien. Yo ya me di cuenta que estoy mal. Yo quiero estar bien. Quiero salir de estos problemas. No veo la puerta, no veo la luz, pero estoy cansada. Quiero estar bien. Necesito ayuda. Y creo que es la mejor, como le dije, es la mejor forma en que alguien pide ayuda. Ya me convencí, ya identifiqué el problema y ya acepté que estoy mal. Quiero solucionar esto, porque creo que ese es el segundo punto que ofrece este libro. Busca las soluciones que más le convengan a tu persona. Dejemos, yo ayer le decía a una chica, cuando uno empieza un proceso de terapia o de rehabilitación, hay una pequeña posibilidad de ser un poquito egoístas en la cuestión sana. Esta chica me decía, tengo que estar bien yo para estar bien con los demás, pero nunca me he ocupado de mí. Y entonces cuando dice aquí, busca las soluciones que más le convengan a tu persona, empieza a verte a ti. No se puede dar lo que no se tiene. No puedes ayudar al otro si tú no te ayudas primero. Y el siguiente punto dice, estemos abiertos a buscar soluciones, no tomes problemas o no te tomes nada personal y aprende a trabajar en el desapego con los pasos adecuados. Creo que el desapego es un proceso que todos en alguna etapa de nuestra vida tenemos que vivir. Todos hemos vivido desapegos. La palabra desapego viene de la raíz del ego.
Y nuestro ego generalmente siente que tiene la razón. Nuestro ego generalmente se siente atacado si no lo toman en cuenta. Nuestro ego se siente triste si la vida no es como él quiere o se enoja. Si yo tengo que vivir un proceso de desapego de la sustancia, desapego de la conducta, desapego de una persona, este proceso de desapego me va a causar reacciones emocionales. El proceso de abstinencia es normal. No conozco a alguien que haya muerto un familiar y que en este desapego diga, bueno, ya se murió, no pasa nada. Claro que no, vas a pasar un duelo, vas a llorar, vas a vivir la ausencia, vas a de repente sentir culpa, vas a de repente estar resentido, vas a sentir ira. Y es este proceso de desapego. A mí me encanta, y si no han leído el libro de Confesiones de San Agustín, cuando San Agustín vivió estos procesos de desapego, no les digo que de repente alucinaba, y él decía, es que siento, o sea, él, la única forma en que trataba de explicar ese dolor que sentía al dejar de ser del mundo, era, Dios, dame fuerzas, dame lo que me pides, más bien pídeme lo que me das, pero dame la fuerza para hacerlo. Y creo que es una de las frases más conocidas de San Agustín, o por lo menos de las que a mí se me hacen más llenas de profundidad teológica, porque nosotros vamos a vivir desapegos. Tenemos que tener una relación sana con la realidad, buscar soluciones a los problemas, no tomarse las cosas personal, practicar la paciencia, practicar límites, aclarar con el otro lo que se necesita, lo que se quiere, separar los asuntos de las personas. Creo que esta solución es la mejor. De verdad yo les recomiendo este libro. Porque cuando un alcohólico, un adicto empieza a dejar de consumir y, como lo digo, se ponen insoportables, separa el proceso de abstinencia de la persona. Tú como persona te mereces todo mi cariño, todo mi amor, pero tu proceso que estás viviendo es difícil, es insoportable. Tómate un tiempo, sal, camina, respira. ¿Qué quieres que haga? No me grites. Te acompaño, vamos al cine, te ayudo a distraerte, salgamos a caminar, platiquemos, te compro un dulce. Los procesos de ansiedad no te duran tanto tiempo. Y tanto la persona que está en abstinencia, cuando les digo a algunos, es que no puedo, extraño su mensaje de todos los días, buenos días, mándamelo a mí. Yo les digo, mándamelo a mí, o quieres yo te lo mando. Si extrañas un mensaje de buenos días, yo te lo mando. Pero deja de esperar el mensaje de esa persona. Tienes que cortar ese apego. Tienes que vivir esa ansiedad y canalizar tu pensamiento, canalizar tus emociones hacia lo propositivo. Deja de autolacerarte, deja de dañarte, aprende a quererte. Tienes que separar el problema de la persona. Como persona es una excelente persona, como conducta, lo nocivo que es contigo, hay que aprender a separarlo y conscientemente hay que ver la realidad. A muchos yo les digo, a veces la sal y el azúcar se ven de la misma forma, pero hay que saber separarlo. Deja de consumir lo amargo, quiérete, pon límites. Y el querernos es otro programa y sé que es otro proceso. En algún momento hice un programa sobre la autoestima y lo pueden buscar en la página de 500 metros en el canal de YouTube. Me quedé en separar los asuntos de las personas y hay otro que dice evitar los juegos de poder, aprender a reconocer cuando estás negociando contigo o con la otra persona. Y dice, no pierdas el tiempo en pensamientos inútiles. Son con las que me quedo para este proceso de abstinencia. Evita las luchas de poderes, evita ser el terapeuta de la persona que está pasando en un proceso de ansiedad. Yo a algunos les digo, siempre lo he dicho, no recomiendo al 100% todos los grupos de autoayuda, pero si en algún momento estás con un proceso de abstinencia, con un proceso de ansiedad, vete a un grupo. Escucha una junta, se te va a pasar, sal a correr, ve a una comunidad, ponte a ver una serie, deja de ver el problema, deja de ver tu malestar. Y entonces aprende a convivir con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Estoy sufriendo un proceso de abstinencia. Estoy sufriendo porque tengo un apego nocivo hacia esto.
Y esto lo veo lo que hice, veo hasta dónde llegaron mis consecuencias y estoy consciente que lo quiero dejar. Tal vez mi voluntad no está ejercitada y en lo que me tengo que enfocar no es en lo que estoy dejando, sino en desarrollar y ejercitar la voluntad. Y la voluntad se ejerce, se fomenta, crece a través de los actos cotidianos, a través de los actos diarios, a través de pequeñas renuncias. Creo que parte del programa de los 12 pasos, para mí, y me quedo con esto, solo por hoy. Mañana no sé si pueda, pero hoy me voy a concentrar en 24 horas y si le restas 8 para dormir y si le restas y trabajas otras 8, pues ya nomás te quedan 8, Pero me voy a concentrar en hoy, controlar mis pensamientos, controlar mis emociones, controlar mis reacciones. Entiendo que estás pasando un proceso de abstinencia, pero no justifica que hagas berrinches, no justifica que llores, tampoco justifica que te conmiseres y te tires y que te vean y digan, ay, pobrecito, está sufriendo. No, creo que en este punto hay que ser conscientes y desarrollar la voluntad. Una mente ocupada no tiene tiempo de pensar. Si te ocupas en la solución, no tienes tiempo de pensar en el problema. Si te ocupas en ti, no tienes tiempo de pensar en las cuestiones nocivas que están a tu alrededor. El proceso de abstinencia lo vivimos todos, hasta en las cosas más mínimas. Dejar personas, dejar conductas, dejar alimentos, dejar relaciones tóxicas, dejar malos hábitos. El proceso de abstinencia lo vivimos todo. Hay que trabajar con la voluntad, hay que trabajar con la reinserción social o con nuevos hábitos o con la rehabilitación. Y hay que cambiar nuestros ambientes. Si el agujero negro es todo el ambiente nocivo, me tengo que alejar, pero buscar ambientes diferentes, personas diferentes, actividades diferentes. Hay personas que de repente me dicen, Rebe, pero pues me estás diciendo que me aleje de toda mi familia. No, simple y sencillamente tú ve en lo que desarrollas la voluntad, convive, pero toma distancia. Si tú desarrollas la voluntad, yo convivo con mi familia y no me afecta. Pero ese es un proceso personal que tú irás llevando poco a poco. Yo te invito de verdad a que si tú eres la persona que está viviendo el proceso de abstinencia, busca ayuda, busca herramientas. Más que me digan cómo salir de aquí, tengo que aprender a manejar mis emociones, aprender a manejar mis pensamientos para poder tener una visión diferente. Si tú eres el familiar, como todas estas recomendaciones, ayúdale a contener. Sé un apoyo y no una piedra de tropiezo. Dejemos de señalar y de estigmatizar a la persona que está intentando salir, porque a veces los mismos familiares somos los principales detonantes para que reincidan. Lejos de ser ayuda, somos de verdad tropiezos. Y creo que hay que ser un poco empáticos. Entiendo que la persona solito se metió ahí, solito va a salir. Pero si no le estorbo es mejor, y si le ofrezco y le tiendo mi mano y le tiendo mi ayuda, es mucho mejor. Amigos, pues nos despedimos, hemos concluido el día de hoy, nos encontramos como todos los viernes aquí a través de Valora Radio, en tu programa Valora tu vida sin adicciones. Nosotros tenemos un apostolado todos los lunes de Valora, que tenemos una reunión virtual todos los lunes a las 7:30 de la noche, es un grupo cerrado a través de la página de 500 metros. Manda la solicitud al link del grupo, te damos el acceso y la reunión es en vivo todos los lunes 7:30 de la noche. Posteriormente la puedes ver o inclusive en algunas reuniones las hemos subido al canal de YouTube de 500 metros. Y agradezco enormemente a todos los que están en el grupo, a todos los que comparten aquí en Valora Radio, los que están en nuestra página. Y bueno, creo que a mí me encanta mucho esta frase, con esto voy a cerrar. Lo que nosotros necesitamos es tener un despertar espiritual y un despertar de conciencia. Juntos somos un ser humano que va a ir hacia la plenitud. Hay que despertar conscientemente y hay que tener un encuentro con Dios. Cuando nosotros tenemos esta unidad, cuerpo, alma, mente, en una ruta propositiva, nada te va a detener. De la nada puedes crear todo y vas a ser un ser humano pleno, feliz, libre. Y me encantaría decirte que el camino en un inicio a veces es bien
fácil, pero a veces no. A veces yo les digo a muchos, es como una pendiente bien empinada y difícil de subir, pero hay un momento en la recuperación en que se empareja y caminas más tranquilo y caminas más pleno y ya no bajas, pero estás en una etapa más consciente, con mayor dominio de tus emociones, con una lucidez emocional, mental, espiritual, porque esta pendiente de subir es todo lo que tú bajaste. Simplemente estás volviendo al lugar donde perteneces. Pero entre más difícil es la pendiente, es más lo que tú te permitiste bajar al fondo. Y ese proceso pues te toca a ti. A lo mejor algunos no es tanto y después viene la etapa plena y a lo mejor algunos todavía están en esa etapa de subir y pensamos en desistir. Pero es mucho más complicado estar abajo. Vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena salir de nuestros hábitos nocivos, vale la pena la vida bien vivida. Mi nombre es Rebe Torres, nos encontramos a través de la página de 500 metros, a través de Valora Radio. Hasta luego.